me ha permitido para poder llegar al programa. En cualquier caso, ya ella estaba lista para empezar con el programa porque Avelino Guillén está con nosotros. Hoy ha sido un día importante, asumo por supuesto la responsabilidad que tengo, pero Lima es la ciudad más impredecible del mundo, creo yo, en esta materia, y por más anticipación a veces que uno tome, se encuentra con situaciones y uno se ve atrapado y desesperado, pero ya, empezamos 2019, doctor Guillén, gracias y mil disculpas, Buenas por favor. Noches. Muy buenas noches. A tus órdenes. No, la noticia del día, sin duda, ha sido esta ratificación de Zoraida Ábalos como fiscal de la Nación. Muy temprano la gente se preguntaba, pero ¿qué hace Chávarri en la elección de la fiscal de la Nación? ¿Cómo evalúa usted lo sucedido hoy? ¿Es lo mejor que le ha podido ocurrir al Ministerio Público? Es una buena noticia para el país. La elección por unanimidad de la doctora Zoraida Ábalos como fiscal de la Nación titular, considero es una muestra de unidad en la Fiscalía y demuestra, por otro lado, el respaldo que tiene ella, no solamente de los fiscales supremos titulares, sino básicamente el respaldo de la ciudadanía, de la opinión pública. Ella le debe el cargo no tanto a los fiscales supremos titulares, varios de ellos cuestionados, sino básicamente al respaldo ciudadano, que desde mucho tiempo atrás se viene movilizando, exigiendo justicia y un cambio en la administración de justicia. La presencia del doctor Gonzalo Chávarri obviamente es una situación intolerable, debió inhibirse, no participar en el acto en razón de los numerosos cuestionamientos que existen en su contra, pero sin embargo no había forma de impedir ¿Por su qué? presencia. Esa es la gran pregunta que los peruanos nos hacemos, ¿no? ¿Pudo ocurrir, pudo Zoraida Ábalos no ser ratificada? ¿Cabía esa posibilidad? ¿O la presión popular, la presión y la mala imagen que tiene Chávarri, las investigaciones en las que está envuelto, hacían inevitable que el día de hoy se concretara el nombramiento de Zoraida Ábalos? Era inevitable, era un hecho consumado. Consumado desde ya. El rechazo a los cuestionamientos, el rechazo ciudadano a la gestión del doctor Gonzalo Chávarri, los cuestionamientos sobre los otros dos fiscales supremos, la declinación del doctor Pablo Sánchez, surgió en la situación de que la doctora Zoraida Ábalos era la única posibilidad, la única carta seria. Por otro lado, tiene respaldo ciudadano y en tal sentido considero que es una buena noticia para el país su elección. Y ahora tiene retos enormes que afrontar. ¿Cuál dirías son los mayores? Los mayores es lograr que el Ejecutivo otorgue una ampliación presupuestal para que ella refuerce los equipos de investigación en casos de corrupción, crimen organizado, como viene reclamando hace varios días el doctor Chávez Cotrina. No hay dinero, no hay presupuesto para llevar adelante todos los programas, todas las intervenciones que se han programado durante este año. Entonces, la Fiscalía tiene un reto enorme, tiene delitos, por ejemplo, violencia contra la mujer, lavado de activos y narcotráfico. La Fiscalía requiere un reforzamiento presupuestal para incrementar el número de fiscales, así como de personal de peritos y personal auxiliar. Tenemos hoy el reto del crimen organizado, está el equipo especial Lavallato, y quisiera pedirle aterrizar en la precariedad, si es que estamos hablando de una precariedad o simplemente lo que se necesita es hacer una suerte de refuerzo de estos equipos. Porque hace 2 días estuvimos aquí con la fiscal Barreto y ella nos decía, el Perú no está preparado para luchar contra el crimen organizado. Cada día es más sofisticado, cada día es más complejo, cada día requiere de mayor especialización, de fiscales que estén muy bien remunerados, de protección para los fiscales que enfrentan estos delitos y estas mafias cada vez más peligrosas y capaces de hacer cualquier cosa para bloquear las investigaciones. Si usted tuviera que hablar de un presupuesto, ¿cuál es el presupuesto que maneja el Ministerio Público en este momento, por ejemplo? No tengo los montos exactos, pero los reclamos. Hoy día, la doctora Zoraida Ábalos en su conferencia de prensa ha señalado, para que no sea una cuestión solamente de palabras, se requiere un incremento presupuestal al Ministerio Público para que la lucha contra la corrupción no sea solamente frases, no sea solamente palabras. Se requiere ya pasar a la acción. El Ejecutivo
tiene que dar muestras de un serio compromiso en la lucha contra la corrupción y contra el crimen organizado. No es solamente que el señor Vizcarra dé algunos lemas, algunas frases que impactan en la opinión pública, pero sin embargo eso no se materializa con acciones concretas y reales. El incremento, la exigencia de incremento presupuestal es fundamental. Y en tal sentido, lo que ha planteado la doctora Barreto es cierto. El crimen organizado, los delitos complejos son muy difíciles de investigar. La corrupción va evolucionando permanentemente, cada vez es más sofisticado, es más difícil de combatir. Se requiere, por ejemplo, tener un equipo multidisciplinario para enfrentar esos casos. Equipos con contadores, auditores, especialistas en finanzas, ingenieros, que auxilien al fiscal en lo penal. Si no, va a ser muy difícil coronar o culminar con éxito las investigaciones que se tienen. Estamos hablando de duplicar el presupuesto del Ministerio Público, estamos hablando de un 20% adicional, de reforzar, se trata solo de tener más fiscales. Hay que tener más fiscales, más peritos, seguridad para los fiscales, un incremento, por ejemplo, en relación a los locales. El equipo especial que lidera el doctor Rafael Vela ni siquiera tenía un local adecuado, trabajaba en un sitio donde estaban amontonados un gran número de personas y ellos estuvieron exigiendo durante semanas un espacio acorde a la función que ellos realizan. Bueno, recordemos que Chávarri, parte de la hostilización de Chávarri hacia el equipo especial fue justamente esa, es decir, retrasaron y retrasaron y retrasaron la mudanza que ya había estado desde un momento planificada y prevista para que ellos pudiesen contar con un espacio más adecuado. La cantidad de papeles y documentos y la seguridad que hay que ofrecer a esas evidencias que se van a utilizar en los procesos es sumamente importante. Es que no se valora el trabajo de los fiscales en los temas de los delitos complejos. Ese es el problema. Muchas veces los fiscales no tienen el respaldo institucional y tampoco tienen el respaldo del Poder Ejecutivo. Yo creo que acá, si realmente queremos combatir la corrupción, el Ministerio de Economía, el presidente Vizcarra, tienen que ver la forma de incrementar y atender lo que viene solicitando la señora fiscal de la Nación. Ella declaró en emergencia el Ministerio Público debido a la crisis que atravesaba. Dispongo de declarar, dijo en su momento. ¿Usted cree que esta crisis continúa? Ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos con la presencia de Chávarri y de los otros fiscales supremos? ¿Cuál es el rol que les asiste durante el tiempo que Ábalos o podrían representar una suerte de peligro, obstáculo para la gestión de la doctora? No creo. Ella como fiscal de la Nación, ella puede liderar la institución y solamente convocar a Junta de Fiscales Supremos titulares para asuntos específicos. ¿Cuáles son esos asuntos específicos? La aprobación, por ejemplo, del presupuesto del Ministerio Público, no creo que le hagan cuestionamientos, la creación de nuevas fiscalías, temas de sanciones disciplinarias, asuntos puntuales, pero lo fundamental, el trabajo, el desarrollo de la Fiscalía lo puede desarrollar plenamente la fiscal de la Nación sin el respaldo, sin el apoyo de los otros fiscales supremos titulares. O sea, no es fundamental la presencia de ellos en la labor, el liderazgo que puede asumir la fiscal de la Nación. Ella tiene que pasar de la declaratoria de emergencia a hechos concretos, explicarnos en qué consiste la declaración de emergencia, qué es lo que promete, cómo va a corregir la grave crisis, porque todo lo que montó la gestión del doctor Gonzalo Chávarri está intacta. Claro, cuando habla de lo que montó Chávarri, ¿a qué nos referimos? Para hacer un poco de memoria, porque el tema de Chávarri no está resuelto. Es decir, hay mucha gente, no solamente él, que está ahí trabajando como si nada hubiese ocurrido, sino toda esta lealtad que había cultivado, digamos, en otro tipo de mandos medios. El tema del robo, de la extracción del material de las oficinas lacradas todavía no se resuelve. Una persona que está sindicada directamente de haber entorpecido, de haber intentado boicotear el trabajo de José Domingo Pérez, es un fiscal supremo que el día de hoy vota para ratificar a la fiscal de la Nación. Entonces, yo entiendo que haya mecanismos legales y creo que los peruanos no somos sonsos, sabemos reconocer que hay reglas, pero habría que proponer también un cambio de reglas y mecanismos mucho más expeditivos para poder garantizar no solamente el cumplimiento de los debidos procesos, sino la idoneidad de la gente que ejerce los cargos. La respuesta
y tiene que ser al más breve plazo, la tiene que dar la Junta Nacional de Justicia. El rol de la Comisión Especial hoy día es otorgar al país una conformación de la Junta Nacional de Justicia de gente honesta, íntegra, que evalúe el desempeño funcional de jueces y fiscales supremos, así como de todos los magistrados que tienen cuestionamientos, y evalúe la gestión del anterior Consejo Nacional de la Magistratura. Eso tiene que hacerse ya, tiene que ser lo más rápido posible, no puede haber dilación para que se proceda a evaluar a estos magistrados que están cuestionados, para que se determine su responsabilidad o no en los cargos que se les atribuye. Usted ha hecho propuestas interesantes, como por ejemplo que la elección de la autoridad más alta en el Ministerio Público sea democratizada, a fin de que se consideren los votos de todos los fiscales titulares. ¿Cuántos fiscales hay en el país? No creo, porque hay incrementos, pero son más de 3.000 fiscales titulares, si mal no recuerdo. Deberían participar todos ellos, todos, dice usted. Vía internet la votación es de inmediato y sería un mayor respaldo masivo. Eso tiene que ser una de las modificaciones puntuales que se tienen. No puede ser que 5 personas representen a más de 3.000 fiscales. Hablamos además de 5, de los cuales 3 están cuestionados, están investigados por haber formado parte, o por supuestamente haber formado parte, de los cuellos blancos del puerto. No es poca cosa. Digo yo, un fiscal que trabaja en Puno, un fiscal aquí nomás, en Lima, que quiere, que aspira a hacer una carrera dentro del Ministerio Público y que ve una situación de esta naturaleza, puede sentir un desaliento tremendo. Por eso es fundamental la participación masiva de los fiscales en la gestión y en el gobierno de la institución, a través de las juntas de fiscales provinciales y superiores, y participando activamente en la elección de la máxima autoridad del Ministerio Público. Eso le va a dar mayor respaldo a quien resulte elegido como fiscal de la nación, y va a tener mayor poder y fortaleza para acometer una verdadera reforma dentro de la institución. Porque si no es así, su elección la va a deber a 4 personas que participaron con ella en una elección donde 3 de ellas tienen severos cuestionamientos. Pero sin embargo, no se podía ir al otro extremo de que no impedir que ellos participen en el acto o en el evento de elección. Estamos atrapados. Porque si no, no hay quórum y no se hubiera elegido fiscal de la nación y hubiera continuado como interina de manera indefinida, y eso no es conveniente. Claro, hay quienes dicen que escuchaba muy temprano en la radio alguien que decía que se debió esperar a que la Junta estuviese conformada para poder nombrarla o darle estabilidad a la doctora Ábalos para poder emprender un plan de trabajo, pero creo que no era la alternativa. Se requiere una fiscal de la nación titular que respalde al equipo especial. Se vienen diligencias muy importantes en el caso Lavallato. Exacto. Y entonces, para exigir, por ejemplo, con mayor energía, ampliación de presupuesto, liderar, la doctora tiene que viajar por todo el país, reunirse con los fiscales, conocer la problemática, respaldarlos, apoyarlos. Y en tal sentido, ella tiene que liderar la lucha anticorrupción. Ese es el papel del Ministerio Público como responsable de la persecución del delito. Ella tiene que liderar la lucha anticorrupción. En tal sentido, tenía que ser elegida. Y lo fundamental, por eso yo planteé que sea elegida por unanimidad, y felizmente así ha ocurrido. Así ha ocurrido. Usted ha mencionado el tema de las diligencias que se vienen en Brasil para el caso Lavallato. Yo le voy a pedir ir a una pausa y regresar sobre eso. Hay mucha preocupación sobre la postergación de las declaraciones de Barata, pero usted ha dicho esto es parte de una estrategia fiscal. Sí. Y esa estrategia fiscal quiero que nos la explique después de los comerciales que vamos a ver enseguida. Baratas se iban a postergar y la gente dijo, uy, ¿qué pasó? Esto significa que algo está saliendo mal, que algo no se hizo bien en el acuerdo y que la novela continúa y no vamos a poder conocer la verdad. Los lobbies de las personas que están siendo investigadas han llegado hasta Brasil y han funcionado. Pero en una declaración usted envió un mensaje tranquilizador y habló de una estrategia y que a veces un retraso o una postergación como esta podría redituar en beneficios mayores para la propia investigación. Por favor, comparta con nosotros ese mensaje. Hay veces en este desarrollo de un proceso, tomarse un tiempo es conveniente. Y en este caso era conveniente porque las diligencias que se han llevado a cabo en febrero, de los 6 testigos que han declarado,
en relación al caso Lavallato, las actas oficiales todavía no han llegado al Perú. Y muchas de esas actas tienen que ser objeto de traducción oficial. Ese es el punto. Segundo punto, cada declaración, cada versión que brinda un testigo o un aspirante a colaborador eficaz tiene que ser respaldada con las pruebas respectivas. Eso es, ya no es como antes, que solamente daban una versión y ahí quedaba. Entonces, la Fiscalía tiene que contar con todas las evidencias, todo el material probatorio que acompañe Odebrecht o los ejecutivos para poder desarrollar y plantear un interrogatorio lo suficientemente sagaz que permita obtener de parte del señor Barata toda la información y no nos pueda engañar con versiones en el sentido que no conoce este punto. En consecuencia, yo considero que la Fiscalía ha hecho bien en tomarse un tiempo para poder reunir todos los elementos de convicción para una mejor intervención con Jorge Barata. ¿Jorge Barata ha sido un buen colaborador hasta el momento? Porque también rescato de una entrevista que usted concede la manera en que, por ejemplo, ha ido admitiendo a cuentagotas el incremento de los sobornos. Sí. El acuerdo, supongo, nos ofrece garantías para que a partir de ahora Barata ya no pueda decir 30 cuando en realidad fueron 45 o 45 cuando en realidad fueron 60. ¿Qué mecanismos se utilizan desde la Fiscalía para garantizar esto? Uno es que la Fiscalía esté lo suficientemente preparada para un interrogatorio eficaz, que Barata no pueda eludir una respuesta. Barata está en la obligación de responder a todas las interrogantes que le formule los fiscales. Pero si usted no le pregunta sobre algún aspecto, él no está obligado a declarar. Entonces, si la Fiscalía omite tocar un aspecto, un punto, un segmento, entonces Barata simplemente guarda silencio y no ocurre nada. Si Barata se le demuestra que está mintiendo o está ocultando deliberadamente información, se puede recurrir a la justicia brasileña para que se revierta la delación premiada en la cual él se ha acogido y está en libertad. En consecuencia, a él no le conviene ser descubierto con las manos en la masa o en falta. A él le conviene decir toda la verdad. Pero para eso, los fiscales tienen que ir debidamente preparados y por ello es fundamental una ampliación del tiempo, de los plazos, para que la Fiscalía vaya preparada para un interrogatorio eficaz. Aquí es fundamental recordar algo. Cuando el 31 de diciembre del 2018 fueron separados el doctor Vela y José Domingo Pérez, se causó un daño irreparable a la investigación. Eso ya no se va a poder recuperar. ¿Cuál fue el daño? El daño porque se tuvo que reprogramar. Las diligencias estaban fijadas para el mes de enero. Y los días de incertidumbre impidieron que los fiscales preparen los interrogatorios que estaban programados para enero. Entonces, lo de enero tuvo que pasar para febrero. Y lo de febrero ahora ha pasado para abril. Mire usted todos los problemas que ocasionó ese tipo de medidas. En consecuencia, no es cualquier cosa lo que ocurrió con el retiro de los fiscales. Ocasionó, en mi concepto, un retraso en el desarrollo de las investigaciones y un retraso en la preparación, como ellos lo mencionaron, que ellos estaban realizando para la intervención de las diligencias. ¿Es el colaborador o el testimonio más importante, el de Barata? El de Barata va a permitir culminar los aportes que han brindado estos 6 testigos y las otras declaraciones. ¿Podríamos trabajar a partir de un ejemplo, digamos, de los casos que ya se encuentran en curso? En el caso de Keiko Fujimori, por ejemplo, ¿cuál podría ser el impacto que tendría la declaración de Barata? Más claro, más nítido es, por ejemplo, con lo último, en el caso del señor Toledo. Porque en el Vamos al caso del señor Toledo. En el señor Toledo estábamos hablando de un soborno de aproximadamente 20 a 24 millones de dólares. Con las nuevas declaraciones que han brindado los testigos Marco Grillo, Trinidad Serra y los demás, ya no estamos hablando de 24 millones, sino hemos pasado a 45. Entonces, de los 24 a 45 hay una diferencia de aproximadamente 20 millones de dólares. Barata tiene que decir a quién se pagó la diferencia. Entonces, eso es fundamental. Usted tiene que preparar. Y él tiene que responder, es el encargado, digamos, el
El ejecutor. El ejecutor, ¿cuál era el papel que usted ve o describiría y la importancia que tiene Barata en toda esta arquitectura de Odebrecht? Porque vamos recogiendo a estos funcionarios y casi todos concluyen diciendo la última palabra la tiene Barata. Pregúntenle a Barata. Barata era el que sabía. O sea, parece que Barata es el hombre, es el centro de la investigación. Lo que pasa es que el generador de recursos para el Departamento de Operaciones Estructuradas, Marco Grillo, enviaba los fondos al departamento, a la Caja 2. Y estos fondos provenientes de actividades ilícitas, esto es arbitrajes, donde ellos pagaban sobornos, sobrecostos en las obras, y el Departamento de Operaciones Estructuradas, vía la creación de empresas offshore y triangulaciones, hacían depósitos para ser entregados a las personas que iban a ser sobornadas. Barata era quien personalmente se encargaba de eso. ¿Recuerda usted cuando él declaró que él fue con cerca de $1 millón, acompañado creo de Trinidad Serra, sí, al departamento en Santa Cruz, Miraflores, donde la reunión con la señora Nadine Heredia, y él entrega el dinero? Y él ahora tiene un testigo, porque me parece que es Trinidad Serra, claro, quien ha dicho que él no presenció la entrega del dinero, pero lo acompañó. Y estuvieron reunidos. Y Barata le comunica que ha entregado ese dinero, pero digamos, él es un testigo relativo, porque al no ver, la defensa de Humala dice, pero no vio, él dice que Barata le contó. Entonces, Barata sí tendría ahora que contar la historia con detalles lo suficientemente específicos y claros y probables para poder formular la acusación. En varios casos Barata es quien realiza las entregas, él es el quien da el dinero. En caso Toledo hace los depósitos, ve que esto se materialice. En el caso Nadine Heredia, él lleva el maletín con el dinero, y así repetidas veces. En consecuencia, su testimonio es fundamental y todos los testigos señalan Barata sabe. Claro, a eso me refería, entonces, porque se sigue abriendo la investigación, los fiscales interrogan a todos, al que veía relaciones públicas, al que llevaba los encargos para aquí, al que contestaba el teléfono, pero finalmente todos se remiten a la fuente de la información en Barata, ¿no? Claro, es que existía compartimentaje, cada uno respondía por su tarea, pero el ejecutor de las órdenes de Marcelo Odebrecht, de lo que se aprobaba en la organización delictiva, era Barata, como superintendente de Odebrecht en el Perú. En consecuencia, él es el que tiene que dar la información. Antes de ir a la pausa, quisiera preguntarle o pedirle una opinión concreta sobre el tema Lourdes Flores Nano, a partir de las declaraciones de Horacio Canepa. ¿Hay mérito para abrir una investigación en contra de Lourdes Flores Nano y o eventualmente del PPC por lo señalado por Canepa? Para mí se impone una investigación preliminar por lavado de activos, por los aportes de dinero que no solamente ha declarado Canepa, sino que ha sido confirmado, si mal no recuerdo, por Trinidad Serra. Hay testimonios en ese sentido. En consecuencia, la investigación determinará las responsabilidades. Lo que acá es conveniente discernir, no tengo información sobre eso, es el origen del dinero, si proviene o no del Departamento de Operaciones Estructurales. Esa información todavía no se ha difundido. Claro. Entonces, si él proviene de la Caja 2, se impone necesariamente una investigación por lavado de activos. Pero con lo que se tiene, yo creo que la Fiscalía está en la ineludible obligación de ya iniciar una investigación en regla contra la señorita Lourdes Flores Nano. Si no, estaría en una grave contradicción, por ejemplo, con el caso Yantumala y Nadine Heredia, que por un hecho similar le abrieron investigación. Para ser equitativos, eso es lo que correspondería. Es lo que corresponde, además, porque además es el caso donde los brasileños admiten haber entregado el dinero y es el único caso donde se admite que ese dinero llegó al Perú. Claro. Pero la señorita Lourdes dice, no, el dinero no ingresó al partido, pero lo cierto es que ese dinero no se conta. Claro. ¿Se usó? No se presentó formalmente como un aporte, pero ella admite que se usó el dinero y que lo usó una persona
específica que además hoy está intentando acogerse también al mecanismo de la colaboración. Y además lo que ha declarado Canepa en rigor ha sido corroborada por el Ejecutivo brasileño. Claro, y es por esto que Lourdes Flores Nano fue citada como testigo para los casos de Fuerza Popular y del Partido Aprista. Vamos a ir a una pausa y continuamos todavía para hacerle un par de preguntas más a nuestro invitado, al fiscal, temas que creo que son importantes de tocar. La inmunidad parlamentaria nos está trayendo tantos problemas para poder juzgar casos donde los delitos parecen evidentes. El caso Lescano, por ejemplo. ¿Qué hacemos con la inmunidad parlamentaria, doctor Guillén? Bueno, eso requiere una reforma de carácter político. La inmunidad debe referirse estrictamente a delitos de función, esto es, a hechos o a conductas vinculadas al desempeño funcional, al desempeño legislativo. Pero no podemos utilizar la inmunidad, por ejemplo, para temas delitos comunes o por hechos o por delitos que ha cometido un legislador antes de la elección como congresista. ¿Cómo corregimos la manera en que funciona la justicia en nuestro país para que la Fiscalía pueda investigar y procesar? ¿Por qué este espíritu de cuerpo en el Congreso? ¿Depende del Congreso cambiar las condiciones? Porque me parece que la regla está clara, es decir, usted nos acaba de explicar, la inmunidad aplica para delitos de función. Si en este caso no aplica, ¿por qué el levantamiento no es automático y expeditivo? Sí, bueno, es que existe de parte del Congreso un espíritu de cuerpo, pero depende también de la actitud de la Fiscalía y del Poder Judicial. Ahora hay un cambio positivo. En el caso Mamani y en el caso del congresista Lescano, se ha iniciado una investigación de inmediato por parte de los fiscales y la investigación viene avanzando. En su momento van a solicitar el levantamiento de la inmunidad de proceso. Deberían levantarle la inmunidad, así como ve usted este inicio de investigación a Mamani mañana. Mañana necesariamente es ineludible lo que él ha cometido. En mi concepto existe suficiente evidencia que amerita un procesamiento, una investigación judicial en regla. Y en consecuencia el Congreso no puede protegerlo y eso se tiene que dar ya. Entiendo que hay opinión favorable. En el caso Lescano, ¿usted ve que el camino es el mismo que se va a seguir? Es idéntico. Es exacto. Es idéntico, exacto, porque es un delito común. Lo que él se le imputa es el acoso sexual. ¿Hay acoso sexual desde su punto de vista en el caso Lescano? Para mí sí. Las comunicaciones que él ha lanzado tienen evidentemente contenido sexual o erótico y por otro lado resulta evidente que la agraviada o la víctima nunca dio consentimiento y más bien rechazó y expresó su rechazo y su indignación cuando él, por ejemplo, le dijo algo así como que muéstrame, ¿no? Entonces, claro, en tal sentido yo creo que sí se configura el tipo penal de acoso sexual. En todo caso, las investigaciones determinarán la inocencia o culpabilidad del señor Lescano. En el caso Chávarri, la asesora ha dicho que finalmente ella fue conminada al retiro de los documentos, ¿no? La situación se torna mucho más crítica para el fiscal supremo, que decíamos hoy, esas ironías que tiene el Perú, ¿no? Una persona como Chávarri tan cuestionada, que le ha hecho tanto daño, porque le ha hecho daño. Usted acaba de destacar lo que ha sucedido con la investigación del equipo especial. Y sin embargo, el señor Chávarri sigue ahí gozando de los privilegios de cualquier fiscal supremo. Estas declaraciones de la ex asesora, ¿de quién depende el futuro de Chávarri en este momento? ¿Del Congreso también? Del Congreso. Al final, la situación jurídica, porque la señora fiscal de la Nación viene haciendo una investigación preliminar. Si ella tiene el convencimiento que hay elementos de juicio para un procesamiento de carácter penal, va a solicitar el levantamiento de la inmunidad a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Esperemos pues que le den un trámite rápido. ¿Algún comentario final, doctor? Sí, solamente remarcar que la ex asesora Venegas ha presentado un reporte de llamadas, con lo cual reafirma sus versiones. Al final, la verdad se va a imponer. La verdad siempre sale a la luz. Así es. El tema es cómo administramos la verdad y cómo hacemos justicia
cuando la verdad además la tenemos aquí frente a los ojos, ¿no? Claro, la justicia debe ser absolutamente imparcial, se tiene que llevar investigaciones con el debido proceso y el ejercicio pleno del derecho de defensa. Eso es fundamental para que después no existan cuestionamientos a cómo se tramitaron los procesos. De acuerdo, muchísimas gracias, doctor. Gracias por la paciencia para empezar también el programa. Gracias por compartir con nosotros lo que ha sido, bueno, una muy buena noticia para el Ministerio Público el día de hoy. Además,